he estado en un montón de tribunales de exámenes de interpretación, no por especial mérito propio, sino por antigüedad, porque durante muchos años fui intérprete funcionario y afortunadamente ya no lo soy. Me jubilé hace unos meses, con lo cual me he evitado el marrón de estar en tribunales. Pero debido a esa antigüedad mía, pues a veces hay intérpretes que se van a presentar a test de acreditación que me piden consejos. Y la verdad es que no se me ocurre nunca nada interesante que decirles. Siempre lo de siempre, ¿no? Pues que tengan en cuenta la cultura general, que estén al corriente de la actualidad, los idiomas, la dicción, tal y cual. Pero se me ocurre que hay una cosa que nunca se suele mencionar y que también es muy importante, y son las preferencias de los miembros de los tribunales. Hay veces en que el candidato es claramente bueno o malo, y entonces no hay problema, no hay nada que decir. El tribunal inmediatamente decide aprobarlo o suspenderlo y se acabó el asunto y se pasa a lo siguiente. Pero luego hay también una amplia zona gris, intérpretes, candidatos que no son ni excelentes ni desastrosos, y entonces el tribunal discute y entonces es cuando se ven también las preferencias de cada uno. Por ejemplo, entre el fondo y la forma. Puede haber un caso en que decimos, vaya, este candidato pues lo ha dicho todo, pero hay que ver lo mal que se expresa, las frases las deja sin terminar, se corrige, se vuelve atrás, farfulla, a veces ni siquiera se le entiende, en fin, es un suplicio oírle. Y en cambio otro que dices, pues la verdad es que qué buena presentación, qué frases tan bien construidas, qué agradable de escuchar, ahora se ha dejado fuera la mitad y también se ha inventado un par de cosas muy simpáticas pero que no estaban ahí porque no los había dicho el orador. Claro, el ejemplo es exagerado porque los dos casos, estos que he mencionado, pues se suspendería al candidato. Pues hay que tener bien tanto el fondo como la forma. Pero en los casos dudosos, en el curso del debate, como decía, se observan las preferencias de los miembros del jurado. Unos se fijan más en la forma, otros más en el fondo. Otro tema es el nivel de registro. La regla general está muy clara y es que hay que seguir al original, hay que ser fiel al orador. Pero no siempre es tan evidente. Por ejemplo, en francés pues suelen expresarse de una manera más formal, que si se tradujera tal cual al español pues podría quedar un poco pomposa. Y en inglés a veces no siempre ocurre lo contrario, que tienen una forma de hablar demasiado informal, lo que nos suena demasiado informal en español. Me acuerdo de un caso en que el candidato había hablado de pájaros. Y entonces un miembro del jurado dijo que tenía que haber dicho aves, no pájaros. Otro dijo que por qué, que pájaros era perfectamente correcto. Y el primero respondió que según el contexto, si hubiera sido un discurso sobre que estoy echando pan a los pájaros en un parque, pues es también decir pájaros, porque decir a las aves quedaría un poco pretencioso. Pero este era un discurso sobre biología, y entonces la categoría biológica se denomina aves y no pájaros. En fin, no entro a discutir quién tiene razón, pero solo para decir que las cosas se pueden complicar. Evidentemente, el original había dicho birds, porque en inglés no hay más alternativa, con lo cual él lo tenía muy claro, pero el pobre candidato tenía que escoger entre las dos posibilidades y aún más adivinar qué es lo que le podría gustar más al jurado. Otro ejemplo, el purismo. Hay que admitir extranjerismos, neologismos, algunos sí, otros no, en qué medida. Hay que aceptar también localismos, es decir, palabras o expresiones que solamente se utilizan en una zona geográfica pero no en otras. Hay que atenerse solamente a lo que dice la Real Academia. Es un buen tema de debate. Otro punto, la distancia. Cuando son dos idiomas muy diferentes entre sí, no hay problema. El intérprete no tiene más remedio que distanciarse. Pero cuando son dos idiomas muy próximos, como es el caso del español y el portugués respecto al español, pues entonces puede surgir el conflicto. El conflicto es decir, que uno tiene que decidir si se pega mucho, que puede ser más cómodo, o se distancia. El separarse voluntariamente puede ser una estrategia útil para evitar caer en calcos o en falsos amigos. Y eso le da mucha importancia a los miembros de los tribunales muchas veces. No les gusta cuando la gente se pega demasiado. Pero luego también hay quien podría opinar que depende de los casos, también se puede exagerar. Si resulta que la expresión o la palabra española coincide exactamente con la italiana o portuguesa y es perfectamente correcta, pues para qué romperse la cabeza buscando otra cosa nueva. En fin, quizá habrán podido adivinar que esta es más bien mi opinión. Me había propuesto ser neutral, pero no he podido resistir la tentación. Yo creo que está bien distanciarse cuando hace falta, pero si no, pues ¿para qué?
Otro tema, para no extenderme demasiado, ya es el último, el de los temas favoritos. Todo el mundo todos tenemos temas que conocemos muy bien porque nos gustan o porque los hemos estudiado por lo que sea. Yo estudié Derecho, entonces cuando hay un discurso jurídico, pues hay cosas que me suenan, que me resultan muy claras, muy evidentes y me resulta difícil entender que otro no las comprenda o las traduzca mal. Pero eso puede pasar con cualquier tema, claro. Igual otro sabe mucho de coches o de peces o de historia o de lo que sea. Hay que tenerlo en cuenta también. En fin, que este es un problema, saber qué es lo que le puede gustar más al jurado. ¿Y cuál es la solución? Pues lo único sería que el candidato, antes de empezar, preguntara al jurado cómo quiere el discurso. ¿Lo quieren elegante o popular? ¿Lo quieren purista o lo quieren moderno? O cervantino, cómo le gusta el lenguaje, pegado o distanciado. Pero claro, eso no puede ser y además es imposible, como decía el Guerra, entre otras cosas porque los miembros del tribunal tampoco coinciden entre sí, cada cual tiene su opinión, su preferencia, lo cual por otra parte está muy bien porque así unas preferencias se pueden equilibrar y compensar con las de otros. Es un poco como cuando el camarero te pregunta cómo quiere la carne, ¿la quiere muy hecha o poco hecha? Pues eso en un tribunal desgraciadamente no se puede hacer. Y de manera que sí, que el pobre candidato está ahí vendido, no tiene ninguna posibilidad. Por eso este discurso va más bien dirigido a los que tienen que participar en tribunales que al candidato. Participar en tribunales es una tarea ingrata, de la que me alegro muchísimo quedar ya excluido para siempre, pero alguien tiene que hacerlo. Y no digo para nada que haya que bajar el listón, que esto quede muy claro. Hay que mantener un nivel de exigencia muy alto porque el trabajo este es difícil, siempre lo ha sido y lo es cada vez más. Cada vez hay más discursos que son escritos sobre temas complejos, con una gran densidad, y encima leídos a toda velocidad por alguien que no domina el inglés, que tiene un inglés generalmente muy deficiente. Bueno, generalmente, en fin, a veces, con cierta frecuencia. Eso antes era la excepción y ahora es cada vez más la norma. Nos puede gustar o no, pero hay que estar preparado para ello porque es lo que hay. Entonces, lo que yo sí creo que hay que hacer es distinguir, o deberían intentar los miembros del jurado, solamente una sugerencia, es distinguir entre lo que es el nivel de exigencia necesario para comprobar si un candidato es profesionalmente aceptable o no, distinguir entre eso, decía, y lo que son preferencias propias, subjetivas, que el candidato no tiene forma de adivinar. Ya sé que es difícil porque esto no es una fórmula matemática, siempre hay un margen de subjetividad muy grande, pero creo que hay que intentar reducirlo. El que juzga tiene un poder enorme sobre la vida futura del candidato, sobre su vida profesional sobre todo, y ese poder tiene que ejercerlo con responsabilidad. Espero que nadie se sienta ofendido ni aludido de mis antiguos colegas por esto que he dicho. Si es así, no era mi intención y lo siento mucho, pero por otra parte la solución es fácil. Basta con que no me hagan ni caso a todo lo que he dicho.